En este video vamos a continuar con el estudio de los métodos de pronóstico para demanda del tipo constante. En videos anteriores estuvimos viendo el método de promedio móvil y estuvimos viendo también el método de promedio móvil ponderado. Entonces, estos dos métodos les decía que solamente pueden usarse cuando la demanda es de tipo constante. Hoy vamos a ver un último método para este tipo de demanda, que es el método de suavización exponencial simple. Entonces, el método como tal, pues sirve cuando el producto o el servicio presenta una demanda constante. Es decir, que las ventas se distribuyen alrededor de una media y esa media permanece cuasi constante a lo largo del tiempo. Entonces, aquí decimos que la demanda del producto está compuesta por una parte constante, que sería la parte A, y una parte que sería el error aleatorio, que es el que hace que haya una desviación entre el valor de cada punto de ventas y el dato promedio. Entonces, todos esos errores en teoría deben seguir una distribución normal con media de cero y con una varianza conocida. Entonces, nuestro método como tal está basado o es muy similar a el método de promedio móvil ponderado que nosotros veíamos en el video pasado. Y esto es básicamente porque a través de esta fórmula lo que se hace es que se asigna una importancia muy alta a los datos más recientes, y esta importancia va disminuyendo exponencialmente en la medida en que el dato es más antiguo. Por eso es que se les denomina como suavización exponencial simple. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a usar para obtener el pronóstico utilizando este método es esa que está aquí. Tenemos un f de t, y el f de t en este caso va a representar el pronóstico para el periodo al cual nosotros queremos obtener el dato o la estimación. Entonces, cada vez que ustedes vean un f de t, es el pronóstico. Hay una constante de suavización alfa, que es un parámetro que nosotros vamos a incluir y que se los explico en la siguiente diapositiva. Para este método necesitaremos también el dato de la demanda real del periodo anterior al periodo al cual vamos a obtener el pronóstico. Entonces, este T-1, lo que quiere decir en este caso es que yo necesito el último dato real de la serie de tiempo. Y necesitaría también el pronóstico que yo hice en el periodo anterior al cual yo quiero hacer la estimación. Entonces, esto ya lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Les comentaba que nosotros en este método vamos a usar un parámetro alfa o una constante de suavización alfa. Esta constante como tal es un parámetro que se define y va entre 0,1 y 0,99, y esto es básicamente el parámetro que me define qué tan reactivo es el pronóstico que yo voy a hacer con respecto a posibles cambios en el comportamiento de las ventas. ¿Cómo así? En la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver una serie de curvas. Entonces, la línea negra que se ve por acá es el comportamiento que las ventas tuvieron realmente. Entonces, eh, tenemos las
las cantidades sobre esto parecen ser meses. Entonces, fíjense que adicionalmente a el dato real de las ventas, hay 3 curvas más. Y esas 3 curvas, hay una curva verde, otra curva oscura y otra curva roja, que representan el pronóstico que se hizo utilizando su suavización exponencial simple con un alfa de 0.5, con un alfa de 0.3 y con un alfa de 0.1. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia de estas 3 curvas con respecto a el dato real? Fíjense que si nosotros usamos un alfa de 0.1, la curva de los pronósticos que resulta va a ser la curva roja esta que se ve acá. Entonces, vamos a hacer una comparación entre la curva de la demanda real y la curva del pronóstico hecha con un alfa de 0.1. Fíjense que como es un alfa muy bajo, fíjense que el pronóstico no se acerca mucho al comportamiento real que tuvieron las ventas. Entonces, fíjense que el comportamiento real fue que las ventas aumentaban durante los primeros meses y cerca de este mes por acá empezaron a disminuir. Entonces, un buen método de pronóstico debe asegurarse que ante un posible cambio en el comportamiento de las ventas, este método pueda responder lo más rápido posible ante este cambio. Entonces, fíjense que la curva roja, que es con un alfa de 0.1, la curva roja empieza muy por debajo de las ventas reales y ante cambios en la demanda real, pues no hay cambios significativos en nuestro pronóstico. Entonces, el pronóstico con un alfa de 0.1 no es muy sensible a los cambios que ocurren con las ventas reales. Ahora, fíjense, por el contrario, en la línea verde. Y la línea verde en este caso es un pronóstico hecho con un alfa de 0.5. Entonces, fíjense que con un alfa de 0.5, la línea de pronóstico presenta un comportamiento más acorde a el comportamiento de las ventas reales. Entonces, en este caso, podríamos decir que nuestro pronóstico está siendo más reactivo y está respondiendo más rápidamente ante los cambios en las ventas reales. Entonces, fíjense que las ventas reales aquí van subiendo y el pronóstico, aunque va un poco por debajo, también va aumentando. Y fíjense que en el momento en el que las ventas empiezan a disminuir, el pronóstico con un alfa de 0.5 también empieza a disminuir. Entonces, fíjense que en todos estos métodos siempre hay un retraso entre lo que el pronóstico muestra y lo que pasa realmente con las ventas. Entonces, fíjense que aquí las ventas, por ejemplo, empezaron a disminuir en este mes, pero el pronóstico pero en el pronóstico se reflejó esta disminución al mes siguiente. Entonces, fíjense que el pronóstico como tal lleva un cierto retraso con respecto a las ventas reales. Entonces, aquí lo que debemos hacer es básicamente es buscar un parámetro alfa que sea lo suficientemente reactivo para que pueda responder ante los cambios en las ventas reales. Entonces, el alfa por lo general está entre 0 y 1 y hay que tener también especial cuidado porque si escogemos un alfa muy bajo, pues pasa lo que sucede con la línea roja, que el pronóstico no va a ser muy reactivo con respecto al dato real. Y si seleccionamos un alfa muy alto, pues puede que el pronóstico exceda al dato real. Entonces, en este caso, la selección para lo de alfa va a depender mucho de la variabilidad de los datos. Tenemos datos
que cambian mucho en el tiempo, pues es muy posible que necesitemos un alfa algo alto de entre 0,5 hasta 0,7, 0,8. Y si vemos que nuestros datos no son muy erráticos y no cambian mucho en el tiempo, entonces ahí sí podemos utilizar un alfa entre 0,3 y entre 0,5. Entonces, básicamente la función de nuestro parámetro alfa es definir qué tan rápido responde nuestro pronóstico ante los cambios en la demanda. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí les muestro también lo que les comentaba ahora de la importancia de los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, la fórmula automáticamente hace todo esto, y dentro del cálculo básicamente es que si nosotros tenemos un alfa de 0,5 aquí, el dato más reciente va a tener una importancia de 0,5, pero el dato anterior a ese último dato va a tener una importancia de 0,25, y el que está antes de 0,125 y el que está antes de 0,0625, y así sucesivamente. Y entonces fíjense que la importancia va disminuyendo exponencialmente. Por eso es que se le conoce como suavización exponencial simple. Entonces, vamos a hacer entonces el primero de nuestros ejemplos. Entonces, aquí tenemos una tabla en la cual tenemos los datos históricos de ventas de un producto desde el periodo 45 hasta el periodo 50. Entonces, nos están pidiendo que busquemos el pronóstico para el periodo 51. Entonces, aquí nos dan la fórmula y nos dan un alfa de 0,3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para obtener el pronóstico del periodo 51? Uso la fórmula esta que está acá. Entonces, aquí sería el f de t, va a ser el pronóstico para el periodo al cual yo quiero obtener la estimación. Entonces, en este caso, la T esta que está aquí se va a convertir en 51, porque es el periodo al cual yo le estoy obteniendo el pronóstico. Entonces sería F de 51 es igual al alfa, que es de 0,3, por la demanda de el T, ya saben que es 51, la demanda de 51 menos 1, que sería entonces la demanda del periodo 50, y voy a la tabla y tengo el dato de la demanda del periodo 50, que sería de 40.000, más 1 menos alfa por el pronóstico de 51 menos 1, o sea, el pronóstico para el periodo 50. Entonces, fíjense que aquí pasa algo, y es que yo cuento con el dato real del periodo 50, pero no cuento con el pronóstico que se hizo en el periodo 50. Entonces, aquí hay que hacer algo, y es que tenemos que obtener, antes de buscar el pronóstico para el periodo 51, hay que buscar el pronóstico para los meses desde el 45 hasta el 50. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque simplemente, si yo quiero calcular el pronóstico para el 51, necesito el dato del pronóstico del 50. Y si quiero obtener el pronóstico del 50, necesito el dato del pronóstico del 49, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer entonces estos cálculos en Excel. Nos, nos vamos a Excel y tenemos estos datos en la tabla. Vamos a aumentar un poco acá. Entonces, así como les comentaba ahora, cuando yo voy a calcular el pronóstico para el periodo 51, pues según la fórmula necesitaría el pronóstico para el periodo 50. Y para calcular el del 50, el del 49, y para calcular el del 49, el del 48, y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer el proceso de inicialización. Y en este caso, la inicialización es un paso que se hace con el fin de que nosotros podamos empezar a usar la fórmula que está aquí. Entonces, ¿cuál es el proceso de inicialización en el método de suavización exponencial simple? Ojo que
este proceso nada más sirve para este mismo método nada más. Entonces, ¿cuál va a ser el paso número uno? El paso número uno va a ser estimar el pronóstico para el primer periodo. Entonces, en este caso, el pronóstico para el periodo 45, vamos a asumir que es un pronóstico perfecto. Entonces, si es un pronóstico perfecto, el pronóstico del periodo 45 va a ser igual a la demanda del periodo 45. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a asumir que en el periodo 45 nosotros pronosticamos 44.000 y realmente fueron 44.000. Y ya con este paso, entonces, a partir del periodo 46, entonces, ya podemos usar la fórmula esta que está acá. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Usamos entonces, vamos a buscar el pronóstico del periodo 40. Usamos la fórmula. Entonces, el f de 46 va a ser igual a el alfa, que es de 0.3. Esa celda tiene que ir fija. Entonces, vamos a presionar la tecla de F4 en nuestro teclado para que la celda quede fija. Listo, no tenemos alfa, que es de 0.3 por la demanda de 46, que sería T menos 1, o sea, de 45. Entonces, la demanda de 45 es el dato que está aquí, el dato real de la demanda de 45. Listo. Más, día 1 menos, nuevamente alfa, esa alfa va fijo con F4 y voy a multiplicar por el pronóstico de 46 menos 1, o sea, el pronóstico que se hizo para el periodo 45, que en este caso es esta celda que está aquí arriba. Entonces, ya con ese cálculo nosotros podemos obtener el pronóstico para el periodo 46. Fíjense que el pronóstico para el periodo 46 sigue dando 44.000 y esto es porque estamos sacándole el 30% y el 70% a un mismo número. Entonces, solamente por este caso, el pronóstico les va a dar exactamente igual a el anterior, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, ya ustedes pueden seguir usando la misma fórmula para el periodo 47, para el periodo 48, para el periodo 49, para el periodo 50. Como Excel ya tiene la fórmula lista y ustedes se cercioraron de que la celda de alfa esté fija, pues simplemente pueden arrastrar hasta el periodo 50 y ya van a tener entonces el pronóstico desde el periodo 45 hasta el periodo 50. Fíjense que ya con estos dos datos, entonces ahí sí puedo obtener entonces el pronóstico para el periodo 50. Fíjense que el pronóstico siempre está basado en los dos datos del periodo pasado. Entonces, en este caso, simplemente si ustedes quieren buscar el del periodo 51, pues simplemente siguen arrastrando hasta la siguiente celda. Y el 43.456 va a ser el pronóstico para el periodo 51. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este método estamos haciendo una estimación máximo hasta el periodo que sigue. ¿Qué pasaría si ustedes tienen datos hasta el periodo 50? O sea, tienen datos real hasta el 50, pero desean hacer un pronóstico para el periodo 55? En este caso, si ustedes siguen arrastrando, pues le va a dar un dato que no concuerda porque están usando datos y la fórmula va a estar incompleta. Entonces, no pueden arrastrar. Entonces, para que ustedes puedan arrastrar a esta fórmula, necesitan que estos dos datos estén. Entonces, si ustedes quieren pronosticar el del periodo 52, tendrían la opción de esperar a que tengan el dato real del 51
y cuando tengan este dato real, entonces sí, arrastrar, o si no tienen ese dato y quieren obtener el del 55 aquí, por ejemplo, pues simplemente tienen que hacer una suposición aquí. Recuerden que estamos trabajando con una demanda constante. Entonces, básicamente, si ustedes tienen datos hasta el 50 y su último pronóstico es este que está aquí, pues simplemente este pronóstico va a ser exactamente el mismo para todos los periodos que siguen, hasta tanto no tenga un nuevo dato real y lo actualice. Entonces, en este caso, el pronóstico para el periodo 55 aquí, por ejemplo, el 56 hasta donde ustedes quieran, pues simplemente va a ser igual al último pronóstico que ustedes tengan. Esto tiene una desventaja, y es que, así como les comenté antes, entre más a largo plazo esté nuestro pronóstico, pues menos exacto es. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo hago esa suposición con el periodo 52, va a ser más preciso que si yo hago esta misma suposición con el periodo 100, por ejemplo. Entonces, en el caso de la demanda constante, uno puede asumir que este pronóstico va a ser el mismo para los periodos que siguen, pero entre más alejado estemos en el tiempo, pues menos preciso va a ser. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y listo, entonces aquí la respuesta del pronóstico para el periodo 51 fue de 43.456. Volvemos a la diapositiva y efectivamente así fue. Listo. Entonces, hacemos otro ejercicio y aquí nos dicen que si la demanda real para el periodo 51 fue de 43.000, entonces hay el pronóstico para la semana 52. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente hay que incluir el nuevo dato real dentro de nuestra tabla. Entonces, así como les comentaba antes, si ya yo tengo el dato real, o sea, si ya pasó el periodo 51 y ya yo tengo el dato real del periodo 51, entonces simplemente tengo que actualizar ese dato acá como 43.000, y ya como tengo estos dos datos, ya puedo usar esta fórmula nuevamente y puedo buscar entonces el pronóstico para el periodo 52. Entonces, arrastro nada más esta celda y pues ya voy a tener entonces el pronóstico para el 52. Fíjense que aquí lo estamos haciendo fácil porque estamos usando la fórmula de Excel, pero en el caso de que ustedes tengan que hacerlo a mano, pues simplemente tienen que usar esta fórmula y tienen que colocar entonces donde estaba el dato pasado, ya no van a ser 40.000, sino 43.000, y donde estaba el pronóstico pasado ya no van a ser este, sino que va a ser el del periodo 51. Entonces, la respuesta en este caso para el periodo 52 es de 43.319.669. Pasamos entonces a el ejercicio en clase número 2 y aquí tenemos otros datos. Entonces dice que calculemos el pronóstico para el periodo 8, o sea, el que sigue, usando una constante alfa de 0.2. Entonces, vamos a hacerlo aquí también en Excel. Ya lo hicimos en Excel y básicamente vamos a hacer los mismos pasos. Entonces, paso número 1 es inicializar. Entonces, vamos a decir que el pronóstico para el primer mes o para la primera semana va a ser igual a el dato real. Entonces, hacemos igual a ese dato real. Y a partir de aquí, entonces, usamos la fórmula. Usamos la fórmula que sería alfa, que sería de 0.2 fijo, por la demanda del periodo anterior, que sería el del 1, más, abro paréntesis, 1 menos alfa, que es de 0.2 fijo alfa, por eh, el pronóstico del periodo anterior, que sería este que está aquí arriba. Ya con la fórmula hecha, entonces básicamente tenemos que arrastrar
hasta el último periodo. Y ya tenemos entonces el pronóstico para el periodo número 8, que sería este que está acá. Volvemos aquí y ahora tenemos un ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3 dice que la empresa Sunrise planea sus compras de ingredientes para la producción de pan. Si para la semana se pronosticó una demanda de pan de 22.000, pero solo se demandaron 21.000, ¿cuál debe ser la demanda que pronostique la empresa para la próxima semana con una constante alfa de 0.10? Entonces aquí lo que hay que hacer primero es eh, identificar cuáles son los datos que yo necesito. Entonces, necesito el dato de la demanda de la semana pasada y necesito el dato del pronóstico que se hizo en la semana pasada. Entonces, si ustedes ven aquí, entonces aquí tienen el dato de el pronóstico de la semana pasada, que sería de 22.000, y tienen el dato también de las ventas de la semana pasada, o sea, las ventas que realmente que fueron de 21.000. Entonces, usando estos dos datos, pues simplemente hay que hacer un simple uso de la fórmula, y pues con estos datos obtenemos que el pronóstico para la próxima semana va a ser de 21.900. Eso en cuanto al ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4. Y el ejercicio número 4 dice que nos dan unos datos de ventas para un periodo de 6 meses y nos dan un pronóstico inicial para el primer mes. Entonces aquí tenemos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Tenemos el dato real y ellos nos dan el pronóstico inicial para el mes número 1. Entonces, tenemos que calcular los pronósticos para los 5 meses con el método de suavización exponencial simple con un alfa de 0.2. Y luego de que lo calculemos, tenemos que buscarle el MAT a esos pronósticos. Entonces, vamos a hacerlo en Excel y con esos datos entonces vamos a obtener el pronóstico. Entonces, fíjense que en este caso ya no hay una necesidad de inicializar, porque en el ejercicio nos están dando el pronóstico para el primer mes. Entonces, en este caso, como ya tenemos el pronóstico para el primer mes, no es necesario que ustedes hagan la suposición que les dije de que el pronóstico del primer mes va a ser igual a la demanda real. Como ya tenemos este pronóstico, pues simplemente vamos a usar la fórmula a partir del mes número 2. Entonces, en este caso, la fórmula sería, vamos a colocar el alfa por acá en una celda de 0.2. Aquí sería entonces alfa, que es de 0.2 fijo, por el dato de ventas reales del periodo anterior, o sea, el del mes 1, que es 100, más, abro paréntesis, 1 menos alfa, que es de 0.2, fijo nuevamente, cierro paréntesis, por el pronóstico del periodo pasado, que sería de 80. Entonces, aquí sería con esta fórmula, y ya tenemos entonces el pronóstico desde el mes 2 hasta el mes 6, ¿cierto? Listo. Entonces, con esto que nosotros hicimos aquí, ya hicimos la parte A, que es calcular el pronóstico para los 5 meses restantes. Ahora, en la parte B nos piden que calculemos el MAT. Entonces, vamos a calcularle el MAT con el dato real y con el pronóstico. Entonces, el primer paso para calcular MAT es calcular el residual. Y el residual en este caso va a ser ¿qué? Va a ser la resta del dato real menos el pronóstico. Entonces, aquí el residual es de 20 y calculamos de la misma forma todos los residuales. Ahí están, vamos a colocarlo en negrita. Listo. Luego de que tengo el residual, tengo que buscar los
valores absolutos. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí el absoluto y vamos a usar la fórmula en Excel que es simplemente el absoluto, que es ABS. El absoluto de esta celda y vamos a arrastrar hasta el último periodo. Fíjense que ya obtuvimos los valores absolutos de los 5 meses. Vamos a correr esta celda para que no nos estorbe. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular el MAT. ¿El MAT qué es? El MAT es el promedio de los valores absolutos. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el MAT para el mes 1? Va a ser igual a la suma de los valores absolutos, pero como estoy nada más en el mes 1, sería 20 entre un solo dato, que sería ese nada más, o sea, 1, que sería de 20. El MAT para el mes 2 va a ser entonces la suma de el absoluto del mes 1, vamos a colocarlo aquí como suma, de el absoluto del mes 1 más el absoluto del mes 2, y todo eso lo voy a dividir entre dos datos, o sea, 2. 15. El MAT para el mes 3 va a ser igual entonces, hago suma nuevamente, hago suma entonces de los 3 primeros meses, todo eso entre 3. Pueden hacerlo así o simplemente pueden hacer esto, pueden hacer una fórmula de promedio, la fórmula de promedio de los 4 datos, en este caso. Y les va a dar así, y luego hacen el promedio de los 5, y luego hacen el promedio de los 6 meses. Y ese último dato es el que vamos a analizar, o sea, el MAT en los 6 meses es de 15. Entonces sería, el MAT para el mes 1 es de 20, el MAT para el mes 2 es de 15, el MAT para el mes 3 es de 16, el MAT para el mes de abril es de 15, etcétera, etcétera. Y el MAT de los 6 meses va a ser igual a esto que está acá. Es igual a 15. Y así es como se calcula el MAT para estos pronósticos. Pasamos entonces al último ejercicio, que sería el ejercicio número 5. Y en el ejercicio número 5, pues simplemente nos dan otra tabla de datos y nos piden que pronostiquemos desde el mes de abril hasta el mes de septiembre con un promedio móvil de 3 meses. Nos piden que pronostiquemos con suavización simple usando un alfa de 0.3 para los mismos meses. Y por último, nos piden que usemos MAT para decidir cuál de los dos métodos obtuvo el mejor resultado. Entonces, vamos a hacerlo en Excel y ya tenemos los datos acá. Entonces, tenemos los datos desde el mes de enero hasta el mes de septiembre. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar primero el punto A, que consiste en un pronóstico con promedio móvil a 3 meses. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un pronóstico con n igual a 3, usando promedios móviles. ¿Cómo funcionan estos promedios móviles? Tengo que obtener el promedio de los últimos 3 meses. Entonces, fíjense que para obtener el pronóstico para el mes de abril, tengo entonces que hacer un promedio desde el mes de enero hasta el mes de marzo. Y con ese promedio ya obtengo entonces el pronóstico para el mes de abril. Entonces, de forma muy sencilla, pues yo puedo obtener con n igual 3 el pronóstico para los meses que nos hacen falta, y simplemente hay que arrastrar esa forma. Y fíjense que ya tengo entonces el pronóstico desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Con esto ya quedaría listo el punto A. Ahora pasamos al punto B. El punto B dice,
mediante su suavización exponencial simple con un alfa de 0.3, calcule el pronóstico desde abril hasta septiembre. Entonces aquí, ¿qué pueden hacer ustedes? Entonces aquí pueden poner el pronóstico con alfa igual a 0.3. O sea, expandir y listo. Entonces, pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacer el proceso de inicialización desde el mes 1. Entonces, aquí lo que van a hacer es que van a decir que el pronóstico para el mes 1 va a ser igual al dato real. Y a partir del mes 2, entonces, van a obtener entonces el pronóstico usando la fórmula. Entonces, aquí lo que pueden hacer entonces es que vamos a usar un alfa de 0.3 y vamos a colocarlo por acá en una celda aparte y vamos a usar la fórmula entonces. Aquí sería entonces alfa de 0.3 fijo por la demanda real del periodo pasado, o sea, la demanda del mes 1, más 1 menos alfa que es de 0.3 fijo, cierro paréntesis, por el pronóstico del periodo pasado, que sería el que obtuvimos ahora. Entonces, aquí sería esto y pues simplemente, como ya la fórmula está lista, pues simplemente queda arrastrarla hasta el último mes. Entonces, aquí tenemos ya los pronósticos desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Y ya quedaría completado entonces el punto B. Listo. Entonces, ahora viene el punto C. Y en el punto C tenemos que hacer el cálculo del MAT para los dos pronósticos y decidir cuál es más exacto y cuál es menos exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular un MAT para el pronóstico mediante promedio móvil con n igual 3 y vamos a calcular el MAT para el pronóstico hecho con alfa de 0.3. Fíjense que esto es un método y eso es otro método. Con el MAT simplemente vamos a ver cuál método resulta mejor para hacer el pronóstico en estos datos que tienen acá. Entonces, vamos a calcular el MAT para el de suavización simple y el MAT para el método de promedio móvil. Entonces, ¿qué necesitamos para el MAT número 1? Necesitamos los residuales y los valores absolutos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí por ejemplo, vamos a tomar estas dos y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a pegarlos como números, calculamos el residual así como lo hicimos antes, entonces aquí sería el dato real que sería este, menos el pronóstico que sería este, da los residuales, obtenemos el absoluto, la fórmula es absoluto de este dato que está acá, arrastramos y por último calculamos el MAT. Entonces, como solamente nos interesaría el MAT del último, pues simplemente vamos a hacer el promedio, en este caso, de los 6 datos estos que están acá. Y este va a ser el MAT de el método en amarillo, o sea, el de promedio móvil. Vamos a marcarlo acá para que no se confunda. Entonces, este que está aquí va a ser el MAT. Listo. Este es el pronóstico y este es el real. Vamos a colocarle aquí n igual 3. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con el pronóstico de suavización exponencial simple. Entonces vamos a colocar acá alfa igual a 0.3. Usamos esta misma tabla. Vamos a cambiarla de color.
Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el dato real, que serían estos, y vamos a tomar en este caso el pronóstico de suavización simple. Vamos a pegarlos como números. Volvemos a hacer el mismo cálculo, el real menos el pronóstico, nos da un residual. Obtenemos todos estos residuales, obtenemos los absolutos. Listo. Y por último, vamos a calcular el MAT para los 6 meses, que sería entonces el promedio de los absolutos, que serían estos que están acá. Y fíjense entonces que por una mínima diferencia, el método de promedios móviles está siendo un poco más exacto que el método de suavización. Entonces, con este resultado, ustedes pueden hacer una comparación de cuál de los dos métodos resulta mejor en este caso. Entonces, cuando usamos el método de promedio móvil, obtuvimos un MAT de 23.33 y cuando usamos el otro método de 23.44. Entonces, en este caso, se puede concluir que, dadas las diferencias en el MAT, pues se recomendaría usar el método de promedios móviles con un N de 3. Y eso serían entonces los ejercicios. En la plataforma Moodle les he dejado la plantilla de Excel y les he dejado también la solución de los ejercicios de este tema. Entonces, estaré atento a cualquier duda.